¿Cómo están? Como siempre, sean bienvenidos a Atando Cabos. Siempre intentamos tratar temas interesantes en esta mesa de debate. Hoy hemos escogido el funcionamiento del sistema sanitario. Muchas veces hemos oído hablar a algunos políticos de la necesidad de un segundo hospital para Jerez. Será una de las cuestiones que abordemos, como decimos en este día, en esta tertulia, aparte de la situación, por ejemplo, de urgencias, de las listas de espera, del cierre de camas y de quirófanos que se produce siempre en verano, de los centros de salud también, de ese plan, en concreto de esos centros de salud que estaban programados, algunos han llegado, otros no han llegado a construirse. Todos esos asuntos los vamos a poner hoy sobre esta mesa y vamos ya a ir saludando a nuestros tertulianos. José Manuel Jiménez, bienvenido. Buenas noches, Gallada. Nos acompaña también Bartolomé Benítez. Bartolomé, ¿qué tal? Bien hallado. Bien hallado y encantado. Encantado, de estar ¿no? aquí. Hoy nos acompaña José Luis Sánchez, que se estrena también en esta tertulia, al igual que nuestro siguiente invitado. José Luis, bienvenido. Y Agustín de la Flor, que no ha estado con nosotros nunca y hoy se sienta en esta mesa, ¿no? Gracias por acompañarnos. Bueno, pues como en principio me gustaría enfocar un poco el debate partiendo de la base de que vosotros, tanto Agustín como José Luis, trabajáis en el hospital, con lo cual nos podéis dar una visión también de cómo están allí funcionando las cosas. En los últimos tiempos hemos visto muchas protestas, por ejemplo, de sanitarios, ¿no? Y de ATS, de celadores, en fin, personal que trabaja en el ámbito hospitalario y que no estaban demasiado contentos con cómo iba funcionando el sistema. Parece que la cosa se ha calmado un poco, al menos de momento, pero bueno, ahí siguen muchas quejas, ¿no, José Luis? Sí, bueno, de calmarse, la verdad que sí que es verdad que parece ser que la problemática ha pasado a un segundo término, pero es real. Ahora, desde hace cuestión de quizá 2 meses, contamos con una nueva dirección. Y bueno, esta nueva dirección, en un principio todo el mundo nos alegramos porque una de las grandes demandas de los trabajadores del hospital era que había más efectividad. Esta nueva dirección, la cual llegó, como te he dicho anteriormente, hace 2 meses, empezó a quitar cargos de directivos y para nosotros, para el resto de los indios, como decimos, los que estamos en las trincheras, pues nos parecía positivo, ¿no? Ya que era una demanda. Pero, ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? Que además de no haberse llevado a los que estaban, se ha traído a su propio equipo. O sea que entonces, si antes éramos 5, ahora somos 15. O sea que ahora se ha engordado lo que son los mandos del hospital. Yo no digo que no tengan que estar, evidentemente, cuando eso es permitible, tendrá sus motivos y su razón, pero no se le ve soluciones a los problemas que venimos arrastrando, ¿no? Hablo a nivel ahora mismo de trabajadores, no como usuarios, ¿no? Me gustaría citar por encima esos problemas y luego Efectivamente, abordamos en profundidad. Una cosa importante que tenemos ahora es la contratación al 75%. Eso lo han vendido como una panacea para el tema de ahorro, porque ellos siempre achacan que donde más dinero se va es en el capítulo 1, que es en el capítulo de personal. Y ellos han decidido la contratación llevarla al extremo del 75%, con la salvedad que el trabajador o sale 1 hora antes o está su jornada completa de 8 a 3, pero le dan un día más de descanso a la semana. Quiere decir que ese día que ese trabajador o esa trabajadora está de descanso, no ponen a nadie por ello. Entonces, no sustituye. Efectivamente, no está sustituido. Y entonces al final el que sufre en última instancia es el paciente, porque el trabajo sigue triplicándose, se ha triplicado en burocracia, mucho papeleo, no se hace una enfermería directa a pie de pacientes y eso se demanda, bueno, y ahora pues hay que estar, porque desgraciadamente nosotros, además de estar de trabajador, utilizamos también las dependencias como usuarios. Y entonces vemos los entresijos de que hay falta de personal y de algunas cosas. Claro, veis desde dentro y también desde fuera cuando os convertís en pacientes. Luego seguimos hablando. Agustín, a ti te gustaría hablar, me decías, de atención primaria, ¿no? Sí, hombre, porque... Como vecino ya, bueno, como ciudadano, ¿no? Hombre, Jerez es una gran ciudad. Yo me atrevería a decir que es casi una provincia, no lo es, pero es casi una provincia por la extensión tan grande que tiene, ¿no? Y por el número de habitantes. De hecho, ya en Andalucía está considerada como gran ciudad. O sea, que el tratamiento que hay que darle a Jerez es de gran ciudad, en todos los aspectos. Y por supuesto,
en el aspecto sanitario. Aquí en Jerez, lo mismo asociaciones de vecinos como organizaciones sindicales o partidos políticos han tenido un tema muy importante que ha sido el tema del mapa sanitario de Jerez, ¿no? Ese mapa sanitario que ha habido ya varios, se ha redactado, se ha vuelto a redactar, se ha vuelto a redactar. Bueno, es como todo en la sanidad es algo vivo, pues lógicamente necesita reforma. Pero, y aquí hay que llamar la atención en que es un mapa sanitario inacabado, pero inacabado en mucho tiempo. Inacabado en mucho tiempo. Bueno, las necesidades van por muchos sitios, lo mismo en el mundo rural que en el mundo urbano. En el mundo urbano, ahora hay tres centros de salud pendientes. ¿Cuáles son, Agustín? El de Distrito Sur, sí, que está parado desde hace un año. El de Las Delicias para hacer uno en condiciones de Las Delicias y quitar la masificación que existe en la Asunción, en el Centro de Salud de Las Delicias. Y 10 méritos, ¿no? Y el del centro que es de 10 méritos, el que está en 10 méritos. Bueno. Que se está en un estado del edificio. Sí, y hay otro, que es el de Distrito Norte. Del Distrito Norte. Menos mal que nos ha puesto al día, porque yo estaba un poquito perdida con los del mapa sanitario, los consultorios y centros que quedaban todavía pendientes. Pues son 4 en total. 4. En el Distrito Sur, con bombo y platillo, llega la consejera de Medio Ambiente, consejera de Salud, me he equivocado, Cristina Montero, y pone la primera piedra. Y entonces dice que se va a hacer en poco tiempo, pero que se va a trabajar sobre la marcha y tal. Resulta que está parado desde hace un año. Pero en nuestra reunión con el delegado de salud provincial nos dice que no está parado, que está ralentizado. Nosotros nos vamos a la obra y nos encontramos los cubos de cemento a medio volcado. El cemento es una piedra con el paraúste dentro. Las empresas que han suministrado el material van a recogerlo porque no lo cobran. Y allí no hay nadie. Lo único que se mueven serán las ratas. Las máquinas y los operarios no. Ese, por ejemplo, el Distrito Sur. El de Las Delicias, pues, otro caso por el estilo. Y después hay 2 sin empezar. Uno que es el de la ampliación de la granja. Uy, se lo he apagado. Alguien se ha dejado el móvil encendido. Perdón. Bueno, te lo perdonamos porque como eres nuevo en tertulia, hay que perdonárselo a Agustín, no pasa nada, hombre. Y como estamos en directo, pues son cosas que pasan. Televisión, ¿verdad? Ahí está, esta es la televisión de verdad. Perdón, acabo de pagar. Venga, perdona, le pido perdón. Nada. El de la ampliación de la granja, sí, que como todo el mundo sabéis, la gran cantidad de población que hay allí está súper masificado. Está ya hecho el proyecto, pero ni se sabe cuándo va a comenzar. Y de la zona norte, que como todo el mundo sabe que es una gran ampliación, ahí había mucho que discutir sobre los terrenos, pero que todavía no comienza. La casa sin barrer, entre unos y otros. Más opiniones, en este caso, 2 personas que no trabajan en el hospital, no tienen, bueno, esa cercanía, podemos decir, o nos pueden contar su historia desde dentro. ¿Cómo veis todo lo que se está diciendo aquí? Y bueno, y opiniones que traigáis también de la calle, claro, como usuarios, ¿no? En este caso de hospital, centros de salud, sanidad en general. Yo creo que en términos globales, porque no tenemos las perspectivas que tienen ellos de verlo desde el punto de vista de usuario, claro, y o sea, de paciente y después de paciente trabajador también, yo creo que es un problema muy complejo. Lo estaba diciendo él anteriormente, en el capítulo 1 es más del 50% de lo que es el presupuesto para este año. Este año ya el presupuesto general del Servicio Andaluz de Salud ya tiene una reducción del 10% sobre el presupuesto anterior. Nos estamos poniendo a niveles de inversión del 2006. Pero a mí me llama mucho la atención que la partida presupuestaria destinada a todo esto que está comentando él es muy pequeñita. Con lo cual realmente dentro de lo que es el cómputo global de toda la inversión, lo que había presupuestado para todos estos centros de salud, y estamos hablando de Jerez de la Frontera, nos queda el resto de Andalucía, era un presupuesto realmente pequeño, con lo cual, desgraciadamente, la ralentización creo yo que la tendremos más para allá del año que viene. Y viendo el tema del hospital y de urgencia, yo creo que es un problema, o sea, esto es la crónica de una muerte anunciada. O sea, yo creo que
que aquí lo hemos hablado en otras tertulias, durante el tiempo de las vacas gordas no se ha ido preparando la situación y ahora nos encontramos con una situación colapsada, una situación que sí o sí hay que recortarle en la inversión y que al final a quien le toca es a las personas que tienen que atender a los pacientes que van al hospital. Ir a la urgencia de un hospital, pues puedes tener allí 40, 50, 60, 70 Para eso hay que personas. pensárselo. Claro, Porque yo me lo pienso muchas veces. Y Aunque luego, esté realmente enfermo, dices tú, bueno, ¿y ahora qué voy allí? Claro, ¿A aguantar el tirón o qué? Y A luego ponerme peor. debatimos si realmente el uso que se hace de ese servicio es el correcto, porque aquí la culpa, como en todo, es compartida. O sea, los usuarios al final nos acostumbramos a ciertos servicios y no somos conscientes de que ese es un servicio para una urgencias cuestión y lo utilizamos reales, de otra manera. Pero bueno, exactamente. lo debatimos luego porque eso es muy complejo. Sí, eso es muy complejo, porque también hacemos Claro, un mal uso. pero que al final como usuario no dejo de entender que, perdón, las personas que están trabajando allí son los que sufren estas consecuencias, porque ellos tienen que dar la cara ante el paciente. Y cuando yo voy como paciente y me enfado, a quien le protesto o con quien me enfado es con el que está allí, Al primero que que son te ellos. encuentras, claro. Es muy complejo. José Manuel. Bueno, yo lógicamente como ciudadano entiendo que hay que seguir ampliando, hay que seguir avanzando en Que las hace falta políticas más. sanitarias. Claro. Es verdad que si se mira el presupuesto de la Junta de Andalucía, casi el 70% se lo lleva la Consejería de Salud. De Salud. O sea que es un poco, digamos, la parte Un euro y pico inversora, cada dos, la sí. parte grande de todo el presupuesto, no solamente de la Junta de Andalucía, sino de todas las comunidades autónomas, ¿no? Dicho esto, es cierto que la mayoría de los proyectos de inversión se han quedado paralizados porque ha habido recortes, fundamentalmente recortes por parte del Gobierno central, que lógicamente tiene también que incidir negativamente en las comunidades autónomas y en este caso en Andalucía. O sea, si te llega menos dinero, lógicamente no ralentizar. Yo creo que cuando se dice ralentizar es porque no hay dinero en esos momentos y se utiliza ese eufemismo para decir que no lo estamos haciendo, ¿no? Como bien dice Agustín. Dicho esto, lógicamente la sanidad es uno de los puntos, digamos, calientes o álgidos que los ciudadanos pulsamos para saber cómo vivimos. Es verdad que en España hay un sistema sanitario que es bueno, que es óptimo, lo digo por los informes que hay y a nivel internacional, pero no es menos cierto que los ciudadanos siempre tenemos que exigir y reivindicar que se mejoren los servicios que tenemos. Por tanto, la reivindicación siempre va a partir por parte de la ciudadanía, ¿no? Y en este caso yo también lo reivindico. Dicho esto, sí que es cierto y vuelvo a insistir en que los tiempos de crisis económica que nos ha tocado vivir, lógicamente está repercutiendo no solamente en salud, sino también en política social y en otras políticas, incluso en las políticas activas de empleo, pero que bueno, que es cierto que hay ciertas cuestiones que hay que plantear. No lo es menos también, y yo que he estado en política algún tiempo y sé un poquito de esto porque he estado dentro, sí que es cierto que cuando a lo mejor, como bien decían mis compañeros, la delegación provincial se plantea una obra en Jerez o tal obra, también hay que ver qué necesidades también tienen otras poblaciones de otras provincias, porque claro, nosotros aquí estamos viendo solamente Jerez y nosotros como jerezanos lo que vamos a hacer es reivindicar lo que nosotros entendemos que hace falta en Jerez. Pero lógicamente quien tiene la visión, la responsabilidad y la obligación política de atender ese mapa sanitario, por ejemplo, como decía Agustín, pues también tendrá que ver otras poblaciones que lógicamente a lo mejor no tienen siquiera a lo mejor los centros de salud que nosotros tenemos en él. Yo no estoy disculpando a la Junta de Andalucía ni a los políticos que tienen la responsabilidad. Simplemente estoy diciendo que cuando tú tienes esa responsabilidad no solamente tienes que ver la parte local, sino que tiene que ver otras cuestiones. Igual pasa en educación, ¿no? Que muchas veces nos quejamos de los colegios, pero sin embargo a lo mejor en otras poblaciones cercanas pues todavía los chavales a lo mejor están en aula prefabricada y por lo tanto también hay que invertir en otras zonas. Dicho esto, a mí lo que sí me preocupa mucho de la sanidad es que se pueda convertir en algo privado, en que se derive, en que lógicamente en Andalucía hay muchos centros concertados, pero no se puede confundir lo concertado con la gestión privada, que es totalmente distinta, y que la sanidad pues siga siendo pública, gratuita y universal. Y eso es importantísimo. Es verdad, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, que hacer comparaciones son odiosas, pero a mí me gusta siempre un poco diagnosticar la situación que teníamos hace 20 o 25 años y lógicamente hay que decir que hemos avanzado mucho. ¿Que nos queda por avanzar? Muchísimo, y lógicamente nosotros siempre vamos a reivindicarle, en este caso a la Junta de Andalucía, que tiene que seguir avanzando, que tiene que poner servicio, por ejemplo, que antes lo hablamos fuera de tertulia,
una obra que lleva 3 años parado en el hospital por cuestiones de que la empresa de concurso de acreedores, que todavía las personas que tienen que ir a la quimio se tienen que ir a Sevilla, se tienen que ir a Algeciras. Bueno, eso hay que solucionarlo, es evidente, pero no es menos cierto que también quizás tenemos que ser consecuentes con el contexto que estamos viviendo actualmente y bueno, a partir de ahí seguir reivindicando, pero sin perder de vista que lógicamente el contexto es muy complicado. ¿Cómo está ahora mismo la situación? Porque el hospital de radiología sí que funciona, ¿no? El edificio se está terminando de construir. Allí ahí, si yo conté el otro día, porque vamos, casualmente estaban desayunando en la puerta y tuve una precisión. Allí creo que son entre 7 y 12 operarios los que están allí trabajando en ese hospital, en ese módulo. Sí, que está. Bueno, que no está ralentizado, quería decir. Bueno, si lo medimos en el tiempo, sí está ralentizado. Sí, pues lleva muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Eso sí que es verdad que en su momento se vendió a bombo y platillo porque era una necesidad, es una cartera de servicios desgraciadamente muy demandada. Sí. En esta ciudad y no Jerez. Es que es que muchas veces nos confundimos. Cuando hablamos de Jerez no hablamos de Jerez ciudad. Distrito sanitario. Efectivamente, ¿no? Ahora no han cambiado otra vez nombre. Ahora somos un nombre muy largo, muy largo, pero muy lo largo, mismo. muy largo. Pero lo mismo, al final lo mismo, ¿no? Lo mismo con menos dinero. Efectivamente, ¿no? Te cuento que nosotros tenemos también Villamartín, Arco, viene Claro, San Lucas, claro. viene Trebujenes, viene toda la sierra entera. Una población toda inmensa. una población inmensa, ¿no? Viene gente de Rota, viene gente del puerto, o sea, viene muchísima gente, ¿no? Y diciendo haciendo lo que nos decía el compañero, bueno, dos cosas. El servicio de urgencia sí que es verdad que está masificado, sí que es verdad que hay demanda de falta de personal en todas las categorías, pero hemos tenido una educación sanitaria, bueno, que era la que teníamos. Todos. Hemos hecho un mal uso por desconocimiento o a sabiendas de nuestra sanidad, que evidentemente una de las cosas que muchas veces no nos concienciamos es que la pagamos nosotros. 990 euros por cada andaluz. Efectivamente. No es gratuita. Eso nos lo comemos de momento, de momento. ¿Qué es lo que ocurre cuando vamos a un centro de salud, a cualquiera, con un familiar con una posible patología? Primero, si tenemos personal, no tienen la suficiente material de asistencia necesario para poder diagnosticar a ese paciente o poderlo derivar a algún sitio determinado. Ni siquiera, inclusive a lo mejor, no hace mucho no tenían ni para poderle hacer un análisis de orina para determinar si era un ataque de azúcar o de glucemia, ¿no? O una posible, o sea, no es que el centro, la zona de San Dionisio te pueden hacer una placa, sí, te hago una placa, y si hay una fractura al final, ¿qué haces? Lo derivas al hospital. Claro. Allí le tienen que repetir la placa nuevamente, doble gasto, y ese es el mejor de los casos. En el peor de los casos, cuando tú vas una primera vez y te vas con lo que te ha prescrito el facultativo y a las 2 o 3 horas, a la mañana siguiente, vuelve a estar el paciente con los mismos síntomas y volvemos a llevarlo y vuelves con la misma situación a tu casa, a la tercera no te lo piensas, a la tercera te vas al hospital, Claro. porque te garantiza que al ser una institución cerrada tienen más medios, que evidentemente sí lo tiene, te hacen más pruebas, pues todo, analítica, radiografía. Y en este caso es una persona que realmente a lo mejor lo necesita, pero sí que es verdad que habemos montones de usuarios que cuando tú vas al sitio, ya me voy al hospital, porque lo escuchamos, ya me voy al hospital y te lo hacen todo. Allí dicen, que me han dado cita por una radiografía para 15 días, o por un análisis para 20. Yo me voy al hospital y del tirón me lo hacen. Estamos haciendo Mal uso. Sí, sí. Y en el tema de los concertados, eso es privado, como la Copa de un Pino, que se le gestiona una contratación para que podamos usar, para que el Servicio Andaluz de Salud tenga disponibilidad de camas, pero si ahí había que ser, se podía romper una lanza por los trabajadores, pero yo no rompería una lanza por la gestión del hospital, porque toda concesión que haya o toda empresa privada donde abre las puertas al público es para coger beneficios. Ahí yo no conozco ningún empresario que abra una empresa, que haga una inversión para hacer una ONG. Por lo menos tú vas a sacar lo que has invertido y un poco más, y más tal cual está la situación. El por qué vamos a los concertados y vamos andando de puntillas y respetamos el silencio y estamos 2 en la habitación y salimos y no sé qué, no sé cuánto. No sé por qué ahí lo hacemos, porque Agustín ve como yo diariamente que el hospital de Jerez, algunos pasillos es el mercadillo de los domingos
en su apogeo. De la Alameda Vieja. De la Alameda Vieja, efectivamente. Allí no se respeta el descanso de los pacientes, allí nos da igual que esté el facultativo pasando visitas, allí abrimos las puertas y nos respetamos la intimidad. Vamos a meternos todos, ¿eh? Y menos mal que por lo menos ya no se fuma en los pasillos. Bueno, Vamos, quiero bueno, decir eso, que lo sí, de antes era por lo terrible. menos- por lo Se menos- supone. Se supone. Sí, no se fuma. No, no se Vamos, fuma, no yo- se fuma. Se respeta. Yo en otras horas que Menos yo mal. no estoy, no lo sé, pero generalmente allí no Sí, se pero es suele verdad que es un hacer- descontrol lo que dice José Y la Luis. verdad que bueno, que evidentemente la urgencia está masificada, está muy masificada. Agustín, te toca, venga. Voy a seguir un poco. Si no se con te ha Ale. olvidado, porque antes No. me levantabas la manita así con mucho cuidado. Evidentemente, todo el mundo reivindicamos, todo el mundo. Bueno, en otros pueblos, en otras ciudades, faltarán servicios. Bueno, lógico. Que también reivindicarán, También que también reivindicarán. exigirán, Tertulia. que también pagan sus Lógico. impuestos, todo eso. Lógico. Pero hay algo que no debemos olvidar: el servicio hay que acercarlo al ciudadano. Hay que acercarlo al ciudadano. Antes reivindiqué que Jerez es una gran ciudad. Tiene 217.000 habitantes. Y hay servicios tan prioritarios como el de radioterapia, donde ya hace mucho tiempo que se reconoció la necesidad de ese servicio en Jerez de la Frontera. Ese servicio, en Jerez empezaste tú el debate sobre, sobre el segundo No, tú hospital. tuteame, por Sí, favor. el segundo hospital, ¿no? Se presentó como segundo hospital y se quedó en ampliación del hospital actual. De acuerdo, se prepararon los terrenos por parte de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de la Delegación de Urbanismo, para que hubiera esa ampliación. Eso costaba de 4 edificios. Se ha hecho solamente uno, que es el de consulta externa, pero el de radioterapia no. Y era hermano del de consulta externa, hermano. ¿Qué pasa con el de radioterapia que no está aquí? ¿Pero qué pasa? Bueno, no lo tenemos, bueno. El dato del 2008, 400 jerezanos tienen que salir de Jerez y hacer 100 kilómetros de ida y 100 kilómetros de vuelta para ser atendido en unas sesiones de radioterapia en una ambulancia común. Y venir malísimo. Y porque con lo que cuesta imagínate. eso, y además enfermo. Y además enfermo de verdad. Enfermo. ¿Y qué enfermedad? ¿Y qué enfermedad? Sí, sí. ¿Y qué enfermedad? Ve y vuelve. Ve y vuelve. Sale a las 7 de la mañana, te pones tú en la puerta de tu casa, Esto es ya terrible. llegará la ambulancia, que llegará a las 7, a las 7 y cuarto, a las 7 y media, a las 8, a las 8 y cuarto, a las 9, a las 9 y media. Ya llegará. Hay datos en los medios de comunicación de personas con nombre y apellido, que yo no me atrevo a dar ningún nombre y apellido, que ellos mismos lo dicen, con nombres y apellidos, que ellos mismos lo dicen. La Federación de Vecinos, eso es una de las reivindicaciones que ha tenido y tiene. De hecho, abordó a la consejera de Salud cuando inauguró el edificio de consulta externa, la abordó para tratar este tema. Y actuamos un poquito en cómplices jugamos con la complicidad de los medios de comunicación, que de cierta manera nos ayudó porque hizo muchas preguntas a la consejera sobre el tema, ¿no? Sobre el tema, claro. Sobre el tema. Y nosotros le agradecemos de corazón a todos los que... Resumiendo, Agustín, que nos Sí. vamos a publicidad. Vale. Ese servicio está sin hacer. Ese servicio ha sufrido dos parones. En la ley española existe, de que por necesidad urgente, por interés social, el juez rescata una obra y se la vuelve a entregar a la administración que está. Se podía haber rescatado esa obra por interés social y se podía haber puesto en marcha. Y más interés social, que ese es difícil de encontrar. Se podía haber rescatado, no se usó. ¿Por qué no se hizo? Porque en tiempos en donde no había la crisis tan fuerte, no se quiso gastar ese dinero. Vale, pues con esa opinión nos vamos a quedar en principio. Ya saben que en tan solo un momentito regresamos. Vemos unos anuncios y enseguida estamos aquí en Atando Cabos.
Aquí seguimos enlatando cabos, hablando de este tema tan interesante, el funcionamiento del sistema sanitario. Nos quedábamos con Agustín de la Flor antes y ahora le toca el turno, antes de la publicidad me refiero, a José Manuel Jiménez. José Manuel, ¿quieres aportar algo? Porque yo quiero también preguntar algo ahora sobre el tema. Yo simplemente, bueno, lo que decía José Luis, ¿no? Yo creo que al fin es bueno porque además convive también en lo público, lo estamos hablando antes en el intermedio, que los conciertos, yo diferencio un concierto de la gestión privada, ¿no? ¿Por qué? Porque el concierto se hace a través de los parámetros que la propia administración pública pone en marcha, que es verdad que es más barato, que es verdad que hace ciertos servicios, pero que al final, bueno, también son hospitales que prestan un servicio. Y evidentemente yo voy a reivindicar a la sanidad pública como vosotros, o sea, yo creo que lo público es lo mejor. Además tengo un dato aquí que dice que el sistema sanitario español es de los más baratos que hay y de los mejores que hay, con lo cual esa quimera que nos está metiendo alguna gente de que los privados es mentira, o sea, los privados es mucho más caro y los servicios lógicamente son, digamos, también más caros. ¿Y quién lo va a pagar? Pues la gente que tenga dinero. O sea, yo decía antes, yo reivindico una sanidad pública gratuita y universal. ¿Por qué? Porque es lo que garantiza que todos los ciudadanos, yo por ejemplo, vuelvo a lo social que es lo mío, y sabéis que en todas las tertulias me lo traigo hacia mi terreno. Te viene muy bien, cada además. uno arrima al agua a su sardina. Por ejemplo, yo que ahora además estoy trabajando con gente de la calle, con personas inmigrantes, a mí me produce un dolor tremendo que las personas inmigrantes en situación irregular pues están teniendo problemas para ser atendidos. Quizá no en Andalucía, pero sin otro. A mí me parece una barbaridad. O sea, ¿por qué? Porque las personas no nos podemos catalogar por la situación en la que nos encontramos. O sea, un ser humano tiene que ser atendido, independientemente de la situación en la que se encuentre. Entonces, para mí eso sí es grave, ¿ves? O sea, que una persona no pueda acudir a un centro público y ser atendido, a mí me parece eso una aberración tremenda y una barbaridad que haya ciudadanos, que los hay, que yo los conozco porque trabajo con ellos día a día, que tienen dificultades para ir, por ejemplo, a un centro de atención primaria porque la situación de ellos es irregular. Yo nunca digo ilegal porque me parece la mayor barbaridad del mundo decir que un ciudadano es ilegal. Los seres humanos podemos estar en situación irregular en los países en función de la legislación que tengamos cada uno, pero lo que nunca se puede decir es que es ilegal, ¿no? Eso parece como que está fuera de tu sistema. Entonces, vuelvo a insistir, que hay que reivindicar, por ejemplo, hablábamos antes del cierre de las camas, yo nunca he estado de acuerdo con el cierre de camas. Es verdad que la sanidad tiene un problema, y más en este tiempo, tiene un problema económico importante. Vuelvo a insistir que el mapa hay que verlo desde esa perspectiva que da la globalidad, porque claro, yo defiendo un segundo hospital en Jerez, que como bien decía Agustín, faltan 4 centros de atención primaria, que yo creo además que si los centros de atención primaria funcionasen bien, el hospital funcionaría mucho mejor, porque una de las cosas que no hemos avanzado mucho, mientras que desde el aspecto de vista hospitalario se avanza muchísimo y afortunadamente tenemos buenos profesionales en la sanidad pública, bien formados y con buenos medios. Sin embargo, en la atención primaria, que es quien diagnostica la situación, que es, digamos, la puerta de entrada de los ciudadanos en general, pues parece que se nos ha quedado un poco ahí olvidado. Yo creo que a lo mejor, como bien decía Agustín, es donde tenemos que priorizar, o sea, en ese primer momento donde nosotros, que nos ocurre algo, vamos a que el médico diagnostique y nos derive a los servicios especializados para que, como bien decía Bartolo, no nos encontremos una urgencia. Yo también, lógicamente, he ido con personas mayores donde, bueno, pues está masificado. Es verdad también que la exigencia que tenemos los ciudadanos en torno, por ejemplo, a servicios de urgencia, me parece un poco desmesurado. O sea, gente que inmediatamente que llega quiere ser atendido cuando no son conscientes, que hay personas allí que llevan más tiempo, no es consciente que a lo mejor uno que llega al último tiene una dolencia muy grave que necesita ser intervenido. O sea, que esto no es por toca,
cuando uno llega. Entonces, me parece también, como bien decía José Luis, que los ciudadanos debemos ser un poco comprensibles, educados y utilizar, porque muchas de las cosas que puede ocurrir en algunas ocasiones en las ciudades públicas es que hacemos mal uso de los servicios médicos, de los servicios públicos. Y eso es muy importante, ¿eh? Bartolo. Yo abundo en la reflexión de lo que decía José Manuel. No me cabe la menor duda que tenemos el servicio sanitario mejor del mundo. Solo hace falta que venga alguien de fuera y vea los medios de los que disponemos. Que además yo creo con que todas sus carencias, con todos sus todas problemas. sus carencias, con tiene. todos sus problemas en este país. Y legales no, porque nadie elige dónde nace. O sea, yo comparto contigo que nadie es un ilegal. Que puede ser una persona en situación irregular, dependiendo de la ley, como tú decías. Nadie se muere en la puerta de un hospital en España, ni en Andalucía, ni en Jerez. No pasa, como puede pasar en otros sistemas de sanitarios como Estados Unidos, etcétera, etcétera. Todo el extranjero que viene a este país se queda asombrado de la sanidad que tenemos y de los profesionales que tenemos, porque todos, cuando hablamos de una enfermedad, el que tenga un seguro médico privado para operarse de una cosa pequeñita se va a un hospital privado. Pero cuando tienes algo gordo, amigo, yo me voy al hospital. General, sí, que en el hospital están los mayores medios y los mejores profesionales. ¿Vale? No quiero decir con esto que en los hospitales privados no haya buenos profesionales, pero los mejor preparados, los mejor cualificados están en la sanidad pública. Pero si tenemos un sistema sanitario ejemplar en este país, también tenemos, como hablábamos antes, un uso desmedido de las cosas. Yo cuento una anécdota, porque además me ha pasado a mí en persona, de llegar un amigo a mi casa con una bolsa con 14 cajas de un analgésico. Que eso es increíble, Y oye, ¿dónde va? Dice, no, pues ya vengo porque ya he repartido en casa de mi hermano y de mi tía. Un abuso total. Y bueno, y esto es de mi padre, porque como se lo recetan, él dice que es suyo, que ya lo ha pagado. Sí, claro. Que es suyo, que ya lo ha pagado. Qué horror. Y que se lo dan. O sea, que yo creo que al final lo que tenemos que hacer es, tenemos un sistema sanitario estupendo, lo que tenemos que sentarnos, racionalizar y reflexionar. Y tenemos que ver dónde se va el dinero, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que tendremos que poner en marcha para que esto funcione. Aunque el capítulo 1 de salarios y presupuestos sea más de la mitad del presupuesto. Sí, vale, pero es que el factor humano, el capital humano y las personas que trabajan en un servicio sanitario, yo creo que es la base del servicio sanitario. Habrá que seguir reestructurando. Pero no me cabe la menor duda que tenemos un sistema sanitario fantástico, lo que habrá que empezar a quitar gastos superfluos o gastos de, como decíamos antes, de cargos de elección directa, de directivos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque yo no creo que un médico o no creo que un ATS, un enfermero o un celador sea el boquete económico que tenga el sistema sanitario. No creo que ganen tantísimo dinero. yo tengo otra pregunta que quería plantear sobre la mesa, lo hablábamos antes también en el tiempo para la publicidad. ¿Por qué se cierran camas y quirófanos cuando llega el periodo estival? ¿Por qué todos los años lo mismo, José Pues Luis? se va la gente de vacaciones. Pero la salud y las enfermedades Esa no. es la explicación. Vamos, las enfermedades no. Esa es la pregunta del millón. Yo es que siempre me la he hecho todos los años. Del millón Además, de ya euros que se aparecen los ahorran cuando lo titulares. cierran. Pero, Claro. Luis, perdona, pero te dejo y dice, bueno, pero ¿no estamos en una zona donde viene la gente de vacaciones? Exacto. ¿Ya? Es curioso, ¿verdad? Se incrementa La por lo tanto paradoja, la ¿no? población. Bueno, ahora, yo no sé, el nuevo delegado provincial, no sé, ¿no? Yo he coincidido muchísimas veces con Hipólito, muchísimo, y bueno, bueno, estos debates se han abierto en muchísimos frentes, ¿no? O sea, cada vez que llega el verano, y no solamente aquí Jerez, pero como Jerez es lo que nos afecta a nosotros directamente, hay un cierre bastante importante de camas, un cierre bastante importante de quirófanos, creo que son, claro. sin más no recuerdo, creo que eran 9 quirófanos, 9 de los, o no sé si son 12 quirófanos, ¿se cierran 9? O eran 9 y se quedaban 7, o sea, se Fíjate. cierra casi un 75% de quirófanos, porque dicen que no se operan la gente en verano. O sea, aquí la culpa no es del sistema. Ahora bien, en este caso la culpa es del propio asegurado, que como dijeron el año pasado, se cierra la cama porque es que la gente se va de vacaciones. Claro. O sea, O se y muere además, mientras ahí en está, verano ya no hay que curarlo. además en nosotros otoño. estamos en una zona geográfica que por cercanía a la costa vienen muchísimas personas de Sevilla mismo, vamos, de Sevilla. Y bueno, Muchísimo veraneos, y ¿no? hacen un uso necesario o innecesario, pero tienen que tener unas puertas abiertas al hospital, como te decía. Y una de las cosas que pasa así muy de puntita y que nadie nos fijamos o nadie nos echamos cuenta es el turismo sanitario. Ahí sí se va un gran presupuesto en pruebas, ¿eh? Nada más que tienes que estar domiciliado o empadronado en algún sitio
para que te operen de una prótesis, que en Inglaterra ni lo hacen. Por eso te decía que tenemos un servicio privilegiado. El que viene Efectivamente. de fuera, ya no hablo de la señora que está en Marruecos viene ya a boca parí a punta de Europa en Algeciras. Eso no es un turismo sanitario, no, pero el eso no, inglés, el alemán... exacto, pues, sí, no, No, que es verdad. eso no Será es. el caso que se monta en el ferry y llega Vamos, a Algeciras por que los todos pelos. haríamos lo mismo. Claro, Dicho claro. sea de paso. O Eso entra es de lo Marruecos al hospital que tenemos en Ceuta, En efectivamente. Ceuta, claro. Pero el que viene de Inglaterra o de Alemania, porque allí no se lo hacen, o le vale una pasta. tenemos un servicio privilegiado, por eso hay que cuidarlo. Pero ahí sí que habría que hacer una reflexión profunda de cuánto Ahí sí supone no ese va, gasto. ahí sí se va Ese dinero. gasto, porque lógicamente Ahí sí se va dinero. tú luego tienes que conocer. Ese gasto mejor lo que hemos nadie, hablado muchas es un veces, que se gasto va muy, mucho dinero, muy ¿eh? importante, y por lo Eso tanto se habría que hacer refactura, algo, ¿no? Habría que hacer algo. Eso y además desde la estancia en el hospital, el cargo que se hace del capítulo 1, el uso del quirófano, anestesista, prótesis, Medicamentos, cama, si medicamentos, rehabilitación. La utilización del servicio completo, Total, desde que total. se Y ingresa además, hasta que... también otra de las cosas, y que estamos dando saltos de pico a pico, todas las cosas que se demandan y que si nos estamos dando cuenta, porque así nos lo dicen llegar a los usuarios, es en primaria. No puedo decir que haya una orden directa porque yo no estaba cuando lo dijeron, pero sí que es verdad que los médicos de zona, los médicos de cabecera, los médicos de familia, están siendo más exigentes a la hora de mandar pruebas diagnósticas, porque le tocan donde más le duele. En su presupuesto, por eso lo mandan al hospital. No te mandan. No te mandan ni pruebas. Que lo están evitando. Evitando. O sea, Dice sí que es verdad que hay muchos pacientes que vamos al médico de cabeza y le dicen, ¿por qué no me manda usted a hacerme un TAC? ¿O por qué no me manda usted un no sé qué? Porque se lo ha dicho un vecino que le hicieron un TAC porque tiene una Claro, dolencia. claro. Pero sí que es verdad que muchos médicos tienen orden, me imagino que será de la delegación provincial o del mismo centro, o sea, Servicio Andaluz de Salud, de evitar mandar todas las pruebas diagnósticas que se puedan dar con idea de hacer un ahorro sanitario. Y en el tema de que había dicho Bartoló, en el tema de los gastos de capítulo 1, como tú dices, no es el médico, el enfermero, el auxiliar, el pincho, el celador, lo que están produciendo el boquete en ese capítulo 1. Habría que ser que hace cuestión de 15 o 20 días se nos ha pagado la famosa productividad. Fíjate qué nombre más bonito. El CRP, ¿no? El CRP. Y yo te puedo decir que ha habido compañeros que han cobrado 300 euros. Es anual, ¿no? O sea, Eso es anual. Pero hay compañeros, vamos a meternos todo en el mismo saco, que han cobrado 14 o 15.000 euros. Eso es arbitrario, ¿no? ¿O eso tiene una regulación? Eso se te marca en unos objetivos. Por designación, Te pero marca, por designación sí. del superior correspondiente. Efectivamente. Te marcan unos objetivos donde hay un remanente a repartir en las unidades clínicas de gestión. Entonces, si se llega a esos objetivos, el reparto es equitativo. Si tú no cumples los requisitos y no llegas al 100% de los objetivos, empiezan a quitarte dinero. Evidentemente, al ser un equipo dentro de la unidad clínica de gestión, si, por ejemplo, ¿no?, el facultativo es el que comete o no hace lo que le han dicho por sus reivindicaciones propias, cuando no llegan a ese remanente, igualmente él lo nota menos. Lo nota menos porque el reparto de él a lo mejor cobra 4.000 euros de CRP, pero igualmente el celador de la planta cobra 400 y si le quitan a él se quedan en 300. Entonces la equiparación tanto en la cuantía como en el pellizco que le pegan. ¿Y los directivos que cobran? Los directivos que No vamos a amargar la los tertulia. directivos, No, vamos a- ya quisiera yo, No, no, posiblemente no. algunos directivos cobren lo que pueda cobrar un celador en el año entero, De sueldo. de sueldo. de sueldo. Qué barbaridad. En esa solita paga. Agustín, venga, Bueno, yo no me voy a olvidar que soy de la Federación de Vecinos. de solidaridad. De Muy solidaridad. bien. Y quisiera decir también una cosa, que todavía en la atención primaria hablamos de Jerez urbano y no hablamos de Jerez rural. En el rural, Si hablamos Bueno, de que rural, ya- que no hay nada. en el Está muy rural Eso es otro Claro, capítulo claro. aparte ya. hay 3 centros que le llaman cero, de atención cero. Uno es la Torre Margarejo, otro es el Torno y otro el Lomo Pardo, aprobado, proyectado y sin empezar. ¿Desde qué año, Agustín? 2010 es la última vez. De Vale. 2010, la última vez. Quisiera también, digo, y estos son ciudadanos iguales que los urbanos. El ciudadano rural es igual que el urbano. Pagan sus Tienen, impuestos igual. Por supuesto. tienen el mismo derecho De primera. y son españoles igual que nosotros y todo lo demás. En el tema de cierre de camas, no es que se vayan de vacaciones,
es un eufemismo o eso es una manera de salirse del tiesto, eso es mentira. Porque si siguiéramos la ley de Pinocho, había que crecerle la nariz, ¿no? Eso es mentira, por la cara. Yo lo digo así, en una televisión pública, pero lo digo así. Aquí se llama ahorrar dinero por la cara y quitarlo como sea. Y se cierran camas para no hacer las sustituciones del personal de las vacaciones o las que hace falta de interino por enfermedad. No se hace sustituciones y se cierran camas. Y así pues nos ahorramos de camino el dinero de la comida y nos ahorramos más cosas todavía, ¿no? ¿Y qué ocurre con esto? Que se alarga la lista de espera, pero es que ya el tema, como esto de las vacaciones, eso es lo digo porque lo hemos vivido tanto tiempo, que ya esto, los del cierre de las camas ya son anuales, no es por el verano solo. Ahora mismo es verano. Bueno, pues ahora mismo irse al hospital de Jerez y mirar si el servicio de ginecología está funcionando. Está funcionando, metido en el de tocología. O sea, la mitad de las camas, o no sé qué... ¿Están cerradas? Está cerrada. Yo llegué allí y está cerrada. ¿Y qué ocurre con esto? Pero esto no es solamente uno, lo he puesto a título de ejemplo. ¿Qué ocurre con esto? Que las listas de esperas se alargan. Claro. Se alargan. Y hacen que llegue. Y en esto del tiempo de espera también hay truquitos. Porque yo voy en octubre a apuntar con todos mis papeles pendiente de que para hacer una intervención o para hacer alguna prueba y me dicen, usted tiene que venir el 1 de enero. A partir del 1 de enero. Y a partir del 1 de enero es cuando cuenta. Pero es que a mí me duele ya. Y estamos en noviembre o estamos en octubre. Y yo ya tengo el problema. Y yo ya tengo los papeles del médico de cabecera, pero que mi espera empieza a partir del enero. Que cuando tengo que ir a poner eso. Y ahora en el tema del capítulo 1, tema personal. Creo que es muy difícil encontrar una empresa donde haya habido tanto congelación de salario en tantos años. Llevan de congelación de salarios, yo que sé si son 10 o 12 años, o me he perdido. Yo creo que yo me he perdido en el tiempo. Están ultra congelados. O sea, me he perdido en el tiempo. O sea, esto no es que eso, pero ahora ya no es que, ahora es como el que va a Lourdes, ¿no? Virgencita, déjame como sea. Ahora ya no es que te congelen el sueldo. Como él ha dicho antes, ya se está reduciendo, ya se está hablando de quitar pagas, ya se está hablando de muchas cosas. ¿De reducir por todos lados? El tema de vacaciones también se está tocando. En el tema de vacaciones donde se está tocando ya estamos hablando, ya como en todos los sitios, como el cangrejo, andando para atrás. Y ahora resulta que el personal que está trabajando en el hospital, en un centro de salud, lo que tiene en la cabeza es que cada vez estoy ganando menos dinero, que cada vez estoy en peores condiciones. Esa desmotivación, perdona que te interrumpa, esa desmotivación lleva a que al final el que vaya a uno de estos servicios esté atendido por una persona desmotivada, que después su profesionalidad no le va a dejar hacer su trabajo sin ganas, pero que indudablemente la desmotivación lleva a una relajación, a un enfado, y eso con la salud no se juega. Porque al final tratamos de personas. Sí, mira, a mí me gusta ver la situación y es verdad que hay que seguir exigiendo, pero yo vuelvo a insistir por los informes y no es defender a la Junta, pero sí lo tengo que decir, y es de las comunidades donde casi mejor funciona la sanidad, ¿eh? Según el último informe, Madrid, Murcia, Valencia está fatal. Yo vi una lista, José Manuel, en internet esta mañana espantosa, ¿eh? O sea, no salíamos muy bien retratados. Pero tampoco muy mal. Salíamos de la mitad para abajo. A mí lo que me gusta es ver el por qué ocurre esto. Independientemente de que estoy de acuerdo con el cierre de las camas que no se tienen que cerrar, que lógicamente hay que cubrir las vacaciones del personal hospitalario, porque está claro que si tú no cubres las bajas, habrá menos servicios y menos profesionales dedicados, como bien dice Bartolo, con la salud no se juega, a las personas, a los pacientes, pero no nos podemos olvidar de los recortes, quiero decir. Si va a seguir produciendo recortes, vamos a ver. Las comunidades autónomas son administraciones públicas de gasto, que se llama. ¿Qué quiere decir esto? Que no ingresan. O sea, las comunidades autónomas no ingresan, más allá de ese porcentaje que metemos en la renta, que todo el mundo ve, no sé, porcentaje para la comunidad autónoma. Ha habido unos recortes importantes. Igual que cuando estaba Zapatero se criticaba, y yo también lo he criticado, pues resulta que ahora
viene Europa, sigue recortando y va a seguir recortando en sanidad. Va a seguir recortando en sanidad, va a seguir recortando en educación y va a seguir recortando en políticas sociales. Y van a seguir recortando. Sí, pero en eso Porque estamos de acuerdo. porque José es Manuel. el gran gasto. ¿Pero qué quiere decir esto? Que claro, que evidentemente lo que estoy diciendo es que la situación puede empeorar tanto en cuanto a los ingresos de las comunidades autónomas, en cuanto a miles de millones de euros. Claro, una décima de eso que se dice, el déficit de la comunidad autónoma, en vez del 1,5 tiene que ser 1,4, pues por cada décima son 400 millones de euros de menos que ingresa cada comunidad autónoma para estos servicios. Por tanto, si no remediamos o no remedian quien tienen las posibilidades de tomar ese tipo de decisiones, es que van a seguir cerrándose camas, es que vamos a tener que dar un servicio de menor calidad. Con esto no quiero decir que el sistema sanitario funcione mal, que es verdad, como dice José Luis, que a lo mejor los directivos hay que verlo porque no puede ser que el dinero se vaya por un boquete, por el turismo sanitario, por los directivos. Yo en eso estoy de acuerdo. Porque además yo también soy usuario del hospital y yo no voy a defender más lo indefendible. Además yo aquí no represento a nadie nada más que a mi persona, con lo cual estoy libre de decir lo que me venga en gana. Pero no es menos cierto que hay que buscar las causas que generan los efectos. Y las causas que generan los efectos es que aún así, hay comunidades autónomas donde se intentó cerrar las urgencias. Sí. Se intentaron. O sea, Castilla-La Mancha, ¿no? con esto no quiere decir, porque dice que el tuerto en el país de los ciegos es el rey. Yo no quiero exculpar ni disculpar a la Junta de Andalucía, quiero decir, porque es la responsable de administrar lo que tiene en cada momento. Pero bueno, que lógicamente esto tiene unas causas de unos recortes bestiales en el estado del bienestar. Sí, pero Y esto es muy peligroso porque estamos, la sanidad, por ejemplo, es de lo más importante. Igualmente nos interesa que hayamos personas diciendo esto no funciona, esto no Por funciona, supuesto, esto no funciona, esto ojalá no haya funciona. mucho Para que como Vamos a la nosotros. seguridad funcionen un privada. día y para que Hombre, empezamos claro, a vamos, mejorar. vamos a meter Pero una por inyección supuesto. privada donde ya se Porque José entonces Luis, sí va a ser además el precario. sistema democrático se basa en el equilibrio precisamente de personas que reivindican, de ciudadanos que exigen, con unos administradores que nos tienen que administrar, que hemos elegido, y si no nos interesan, Sí, a lo los que 4 pasa- años lo cambiamos, ¿eh? Claro, lo que pasa es que yo hasta dudo de ese poder democrático que se le da a la ciudadanía. Bueno, estamos entrando. Y nos quedan 5 minutos. Yo ahí ya dudo. Cuatro ya. Ya dudo. Cuatro. Eso en otra tertulia hablamos Una del última sistema reflexión. democrático. Bueno, ¿y seguís pensando que haría falta un segundo hospital para Jerez? Hombre, yo creo que los profesionales que trabajan allí lo han consideran dejado claro, ¿no? oportuno. Yo creo que eso está muy claro. Yo no sé si un segundo hospital, pero parece que más camas y más atención sí que hace Eso falta, sí, Yo creo ¿no? que Y sí menos haría se falta tienen, ¿no? un hospital en condiciones que no dos hospitales donde hubiera. Yo pienso que no, ¿eh? Yo creo que no. Si no, este mejor. Habría que reestructurarlo. Aquí No. tenemos Esto está hecho edificios a cachos. diáfanos. Aquí se hizo, no sé, tenemos todavía el materno infantil y todavía tenemos los techos de uralitas. Hay problemas de cama, problemas de gotera, problemas de tubería. O sea, hay un problema varios y yo creo que. O en su momento se hablaba, pues hacer uno nuevo y tirar el materno infantil que ya está muy viejo. Claro. Eso sí que, ahí sí que se nos podía ir mucho dinero al respecto. Lo que pasa, bueno, que después otra cosa, otro dato importante que nos hemos estado dando cuenta, que la nueva dirección ahora está a los jefes de servicio y a los supervisores de planta, casualmente, bueno, está haciendo un barrido, está quitando a diestro y siniestro y está metiendo a personal eventual al 75% de jefe de servicio y de jefe de planta. ¿Qué quiere decir? Que si tú no bailas al son que yo te toco, te dejo de hacer el contrato, sea jefe de servicio o son supervisores. Eso el personal tendría que tenerlo en cuenta porque yo creo que ilícitamente, como decía él, Bartolo, que son profesionales, pero cuando depende de ti que te contraten al mes siguiente Sí, el pan con de tu casa es incertidumbre, el pan de tu casa. porque hay meses que inclusive los días 30 todavía el profesional no sabe si le van a volver a hacer un contrato del 75%. Pues eso es preocupante, sobre todo para el que tiene que estar predispuesto a ir al día siguiente a seguir atendiendo enfermos. Efectivamente, y sobre todo para el que está en la cama, Efectivamente. que no se encuentre con una estabilidad profesional. Claro. Agustín, ¿un último mensajito quieres dar tú? Hombre, el último mensaje. Pero muy breve, un Muy minutillo, breve. ¿eh? Como último mensaje, la sanidad es un servicio imprescindible. Y por lo tanto, en prioridad, no uno, sino cero. Prioridad cero sí, antes que uno. O sea, antes que el uno. Y el esfuerzo había que hacerlo aún en tiempo de crisis. No, aquí no estamos hablando de lujo, aquí estamos hablando de necesidades de sufrimiento de personas.
Y esfuerzo también ha quedado claro por parte de nosotros, de los usuarios. Sí. No, más concienciación y un uso Concienciación, más por favor, racional. con los Racional, medicamentos racional y con el Claro, uso racional no de digo que todo. hagamos como hacen en el norte de Europa, que cuando un señor llega a urgencias le pasan la tarjeta de crédito, y si es una urgencia lo atienden perfectamente, si no es una urgencia se la cobran. Se la cobra. Bueno, No digo yo que lleguemos a eso, El ¿no? mayor- Pero uno- sí tiene que haber una Un concienciación. gasto importante, o el mayor gasto más importante que es la sanidad, no nos olvidemos, es el de los medicamentos. Se pagan miles de millones de euros. De las en multinacionales de las Yo farmacéuticas. siempre he dicho que por qué si me recetan para 14 días me venden un blister en la farmacia Para 6 meses. de O 30 para un mes. pastillas. Quiero decir, Tremendo. me parece una auténtica barbaridad. Que Pero luego claro, ahí caducan estaríamos en el casa y negocio que, de las bueno. multinacionales. Eso es un lobby, Exactamente. un lobby muy Sí. importante. Bueno, pues José Manuel, Bartolomé, Agustín, José Luis. Luis, gracias por estar aquí con nosotros. A ti, El Bea. tema ha sido muy interesante, os espero para otra ocasión. Y a ustedes igualmente, si les gustó, ya saben que la semana que viene regresamos con un nuevo Atando Cabos. Que sean felices. Nos podemos poner malo y todo, ¿no? Sí, 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 Vale, vale. Otra cosa es que después Adiós. tenga cama. Te tengamos cama o no, Espérate a que acabe la crisis. Sí. para ponerte malo. Esto es de esta mujer.